cómo ser libre del cautiverio. Vamos a ver un poco acerca de lo que es el cautiverio y cómo ser libre. Para que podamos entrar en materia, el día de hoy quiero dejar esta parte, la primera parte, que es libres de la iniquidad. Vamos a aprender qué es la iniquidad y cómo ser libres de ello. Y para esto voy a presentarles al pastor José Luis García. Buenas noches. El tema del que vamos a hablar es uno que yo creo que es muy importante que podamos entender, que es el tema de lo que es la iniquidad. Porque en toda congregación uno procura no solamente que la gente rompa los patrones de comportamiento equivocados que trajo en su vida, sino que sea libre de esos patrones de comportamiento y que sean libres de las ataduras que produce el pecado. Pero muchas veces lo que vemos es que luego de que hay un arrepentimiento, hay una confesión y que Dios ministra sus vidas, y vemos que a veces la gente vuelve a caer en el mismo patrón de comportamiento equivocado. Y uno le habla, uno ora por él, le ministra, hicimos todo lo que consideramos que teníamos que hacer. Y aún así vemos que esa persona como que vuelve a caer en ese mismo patrón de comportamiento. Y entonces ya no sabemos qué hacer. Y no es que la persona no quiera cambiar, porque hay un arrepentimiento en ella, hay una confesión de parte de la persona, te dice, no, yo ya no quiero hacer esto, yo quiero cambiar, pero vuelve a caer una y otra vez. Y uno se pregunta, ¿y qué es lo que está pasando? Es que no ha sido arrancada todavía la raíz de iniquidad. Entonces, esto es lo que vamos a hablar nosotros en esta ocasión. Cuando nosotros tratamos muchas veces con este tipo de situaciones, con estos patrones de comportamiento equivocados, con lo que estamos tratando en ese momento es ese fruto. Y el fruto puede ser cortado, porque nosotros hablamos con la persona, ellos reconocen que tienen eso, reconocen que es malo, renuncian a ello, y entonces la sangre de Cristo lo limpia, el Espíritu Santo lo santifica. Y entonces como que ese fruto se cae simplemente, pero al tiempo ese fruto vuelve a brotar, vuelve a salir. Y es como que trabajamos con una planta. De hecho, la Biblia dice que somos plantío de Jehová y que seremos conocidos por los frutos. Y los frutos que debemos nosotros producir son frutos espirituales, o sea, el fruto del Espíritu, amor, paz, paciencia, gozo, mansedumbre, templanza, etcétera. Y muchas veces vemos que la gente eso no es lo que produce, sino que produce frutos de pecado. Y entonces lo que hacemos es que tratamos con ello, cortamos ese fruto, lo limpiamos, pero vemos que al tiempo eso vuelve a brotar. Y le voy a poner un ejemplo para que entendamos mejor cómo funciona esto. Imagínese que en el patio de su casa usted tenga un árbol que no da un fruto bueno. Y quizás ese árbol le da buena sombra o algo así, pero da un fruto feo con olor a podrido. Y ese fruto es horrible. Y entonces, ¿qué puede hacer usted en ese caso? Entonces tal vez usted diga, bueno, voy a cortar todo ese fruto, lo voy a meter en sacos, lo voy a llevar afuera y así me deshago de ese fruto. Y ya se va el olor. Pero ¿qué pasa al tiempo? Vuelve a salir de nuevo ese mismo fruto, vuelve a ver ese olor a podrido y es el mismo proceso de nuevo. Y eso es lo que pasa con algunas personas. Que hablamos con ellas, oramos, ministramos, confesó la persona, pero al tiempo otra vez ese olor a podrido de los frutos del pecado vuelve a aparecer. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo si quiero terminar con ese problema? Ya no tengo que cortar los frutos, tengo que agarrar un hacha y de raíz sacar el problema de una vez por todas. Tengo que desarraigar esa situación. Tiene que ser desarraigada esa raíz de iniquidad. Y déjeme decirle que usted se transforma en un laboratorio genético. El Padre empieza a trabajar en usted. Y aún si hay alguna simiente o alguna semilla que ha venido en los últimos tiempos y tal vez ni la has discernido, porque la iniquidad es un misterio. La palabra nos habla del misterio de la iniquidad. Muchas veces no sabemos cómo apareció, no sabemos lo que practicaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, los tatarabuelos. No sabemos muchas veces de dónde pudo haber venido esa semilla, porque entra a través de Luzbel primeramente, cuando fue hallado en él maldad, y como él fue destituido y quitado de su posición. Y entonces como él fue quitado de su posición, él quiere que nosotros perdamos la nuestra.
tal vez de una posición de salud y de caminar en salud. No importa la edad, no importa la herencia que hayamos tenido en la familia, si hay historial de cáncer, de problemas del corazón, de enfermedades generacionales. Porque cuando el Señor te hace caminar en salud a través de la palabra que te fue impartida por las llagas de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos sido curados. Y esa espada entra dentro tuyo y se hace una verdad y se alinea con la realidad. Y entonces empiezas a caminar en salud. Y yo quiero declarar que si hay personas en esta noche que están con enfermedad o con temor a enfermedad, enfermedades o ataques generacionales, enfermedades que vienen a través de genética, del padre, del abuelo o del bisabuelo, hoy se arranca esa simiente de maldad, esa simiente de mentira que te dice que te vas a morir como se murió tu padre o tu abuelo, que vas a tener enfermedades mentales. Todo eso queda desarraigado en el nombre de Jesús. Porque quizás te puedan decir, pero mira, si tiene historial de diabetes en la rama paterna y la materna, tiene todos los números para ganársela. Mentira del diablo, porque en el poder del Espíritu, lo que importa en este día es que estemos abiertos para que el misterio de la iniquidad nos sea revelado, porque no hay misterios ocultos para los hijos de Dios. Porque la palabra nos dice, yo te mostraré las cosas escondidas y ocultas que tú no conoces. Aunque no sepas de dónde viene, aunque no sepas en qué generación. Pero hoy el Espíritu de Dios ha venido con poder, con autoridad para arrancar, para desarraigar, para remover y para quitar lo que te está impidiendo alcanzar la plenitud en Cristo nuestro Señor. Y no solamente el laboratorio genético está preparado para que nosotros seamos purificados y limpiados completamente. Lo que el Padre también quiere hacer en nosotros es sanar las próximas generaciones. Porque le voy a decir algo muy importante y quiero que lo tenga en cuenta. Dios es un Dios de generaciones. Él no está interesado solamente en liberarte a ti. Él también quiere trabajar con las próximas generaciones. Usted recordará cuando David quería hacerle casa a Jehová. Dice que le dijo, no, tú no me vas a hacer casa, tu hijo me va a hacer casa. Dios es un Dios de generaciones. Todo lo que se libere en mi vida se va a liberar en la vida de mis hijos. Todo lo que se libere en mi vida, mis hijos no lo van a pasar. No van a tener que sufrir esas mismas consecuencias. Y entonces hoy empieza una tarea en nuestras vidas, pero el Espíritu Santo seguirá trabajando, porque no tiene que ver con mi vida ni con mi unción, tiene que ver con la unción del Santo que ya está dentro nuestro, que ya está en nosotros, y que esa unción seguirá pudriendo los yugos y nos hará libres, completamente libres. Y lo que va a pasar en la medida que nosotros seamos cada día más sanados y limpiados, porque si yo no pedí perdón antes es porque no tenía la revelación. Cuando viene la revelación, ahí es cuando viene la llave. Y cuando tienes la llave, tienes la autoridad para decir, es aquí y es ahora. Y eso es lo que tal vez es un misterio, algún tipo de iniquidad generacional que pudiera haber en nuestra familia. Pero hoy el Espíritu Santo, abriéndote el entendimiento, vendrá con una palabra de revelación del Espíritu directamente a tu vida. No esperes que alguien venga a declararte o a profetizarte. Tal vez pueda acontecer, pero yo creo que hoy Él quiere manifestarse a cada uno de nosotros como un Padre amoroso, como un Padre de revelación, que le place revelarle a sus hijos para que sean cada día más libres y que experimenten la bendición del Padre. Ahora bien, si vamos a la Biblia a buscar el origen de esto que es el pecado, sobre la iniquidad, vamos a buscar el origen. ¿Dónde cree usted que es el origen de la iniquidad? ¿Será en el huerto o será antes que eso? Vamos a ver la respuesta en Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículos del 14 al 16. Que aquí vamos a encontrar el origen de la iniquidad. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Entonces aquí podemos encontrar el origen de la iniquidad. Y quiero que preste atención a algo muy importante que dice aquí.
dice de la siguiente manera, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Quiero que preste atención. No dice que pecó y por eso se llenó de iniquidad. Dice que se llenó de iniquidad y por eso pecó. Dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. O sea, la iniquidad produce pecado. El pecado no produce iniquidad, sino que la iniquidad es la que produce el pecado. Entonces la iniquidad es la raíz del pecado y el pecado es el fruto de la iniquidad. Ahora, entonces, ¿dónde se encontró esa raíz primero? En Luzbel se encontró primeramente, porque dice que hizo contrataciones que llenaron su corazón. Ahora, ¿cómo el diablo transfirió su iniquidad a Eva? ¿Acaso la agarró del cuello o la obligó a comer la fruta? No, simplemente le habló. La iniquidad se transfiere como una semilla. Ahora, ¿cuál fue el tema? ¿Por qué ella cayó en pecado? ¿Y por qué Adán también cayó en pecado? Porque ellos le abrieron su corazón a esa semilla. Porque el enemigo les dijo una mentira y ellos le creyeron, abrieron su corazón a eso. Y entonces esa semilla de iniquidad entró en ellos. Porque nuestro corazón es como tierra. Si te dejaste sembrar, vas a producir. La semilla, la palabra semilla viene de la palabra sementera, tiene que ver con siembra, con semilla. Y habla, por ejemplo, de esto que estamos viendo ahora, porque cada semilla produce según su especie. Entonces, por ejemplo, una semilla de vida sembrada por medio de la palabra que produce vida. Por ejemplo, a cada uno de nosotros alguien nos predicó y nos habló del Señor. Y cuando le abrimos el corazón a esa semilla de vida, entonces esa semilla produjo vida en nosotros. Ahora, ¿qué hizo el enemigo? Él hizo lo mismo. Recuerde que el enemigo no crea nada nuevo. Él solo imita lo que vio hacer a Dios. Y entonces él siembra su propia semilla. Y cuando esa semilla cae en un corazón, esa semilla produce si le abrieron el corazón. Y él le dijo a Eva, no es cierto. Es que el día que comas de ese árbol serás igual que Dios y tus ojos serán abiertos. ¿Y qué hizo ella? Le creyó, abrió su corazón. Y entonces le sembró esa semilla. ¿Y cuál era esa semilla? La iniquidad. Le sembró una semilla de mentira. Y como ella le abrió su corazón, le creyó, entonces ¿qué fue lo que pasó? Se contaminó. Y ya no solamente tenía una semilla, sino que esa semilla produjo en ella una raíz de iniquidad. Y esa raíz iba a producir pecado y rebelión siempre, porque la raíz produce una planta y todo produce según su especie. Y entonces a sus hijos ya no fue necesario que le hablaran, porque sus hijos al nacer ya tenían dentro de ellos esa misma naturaleza. Se comparte, va en el ADN, se lo transmitió. Entonces por eso el enemigo no tuvo que venir a decirle a Caín, ve a matar a Abel, sino que eso ya estaba en él, esa raíz de iniquidad. Ya tenía esa iniquidad en su corazón. La iniquidad se transfiere a la descendencia. Entonces hoy nos vamos a enfocar primeramente en este tema de lo que es la iniquidad y poder ser libres de ello. Porque en la medida que nosotros somos sanados y liberados, vamos a poder sanar nuestro entorno y vamos a sanar nuestra tierra. Porque hay situaciones que nos muestran que todavía hay violencia, todavía hay pecado, todavía hay mentira, todavía hay error. Todavía hay tantas cosas que pertenecen a las tinieblas, tantas cosas que tienen que ver con pecado y con iniquidad. Y por lo tanto entendemos que hay espíritus territoriales que se mueven en los territorios y están manifestando lo que es su esencia, lo que cada uno de ellos es enviado a hacer. Es por eso que Dios llama a la iglesia en poder y en autoridad, porque ya vino nuestro Señor Jesucristo a recuperar lo que el primer Adán había perdido y le arrebató las llaves de la muerte y del Hades y se las entregó a la iglesia. Hoy es la iglesia la que tiene el poder y la autoridad y la legalidad. Por más que estén operando espíritus inmundos en nuestros territorios, son completamente ilegales. Ellos ya no tienen más la legalidad. La legalidad les fue quitada y hoy la legalidad es de la iglesia de Jesucristo, que está sentada conjuntamente con el Señor en lugares celestiales y está sobre todo principado y toda autoridad espiritual. Y es en ese poder y en esa autoridad que el Señor nos llama primero a sanar nuestra tierra. Y vamos a ver un texto bíblico que nos habla de esto, sobre la sanidad de la tierra.
Segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El sanar, la palabra que se utiliza del hebreo es Rafa, como Jehová Rafa, Jehová el sanador, pero significa liberar y redimir. La tierra tiene que ser redimida, la tierra tiene que ser liberada. Y también nosotros como tierra. Ahora bien, estamos diciendo que si la iniquidad es un misterio, el Padre nos revelará los misterios para saber si en nuestras generaciones antepasadas hay personas que practicaron o que hayan incursionado en los pecados que contaminan la tierra. Porque en este día de liberación vamos a ser completamente libres por el poder del Señor. Los pecados del hombre son los que contaminan la tierra. Es de esa manera que la tierra fue contaminada y es de esa manera que la tierra sigue siendo contaminada hoy día. Y es de esta manera que los espíritus inmundos que andan en los territorios son alimentados. Por eso la tierra está bajo juicio de maldición. Isaías y Habacuc nos enseñan esto, que la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron los preceptos, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Y luego usted ve más adelante que la palabra dice que adoraron a las cosas más que al Creador. Por lo tanto, fueron entregados a pasiones vergonzosas. Y estamos viendo que la raíz de eso es la idolatría, pero que la idolatría libera una capacidad de multiplicación de pecados sexuales, como el adulterio, la fornicación, la pornografía, y hace un énfasis en la homosexualidad de los últimos tiempos, cuando los hombres estarán con hombres, las mujeres con mujeres. Dígame si no parece un relatorio de los pecados territoriales de nuestra época y de nuestro tiempo. El Señor nos está llamando para que nos liberemos, para que nos limpiemos, para que nos purifiquemos de toda contaminación de carne y de sangre que posiblemente venga de nuestros ancestros, para que rompamos definitivamente con toda la cultura de los padres, de la parentela y del territorio, y podamos experimentar en plenitud todo lo que tiene que ver con la cultura del reino de los cielos, todo lo que tiene que ver con el reino, gozo, salvación, paz, bendición y salud. Y yo quiero decirte ahora que el Espíritu Santo, que es profético y que está dentro de ti, nos está alertando, nos está hablando para que nos adelantemos a las estrategias del enemigo, porque tenemos poder de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo lo que quiera venir para encontrar un asidero, un pegadero, el Espíritu Santo nos lo va a revelar. Y vamos a renunciar y a reprender, y vamos a cortar y cancelar y deshacer. Porque la autoridad nos ha sido delegada para hacer todas estas actividades en el nombre poderoso de Jesús. Y será hecho sí y amén por medio de aquel que nos amó. Los pecados sexuales que han venido sobre la tierra están mirando y observando la nueva generación. Cuando el Padre dijo que en este tiempo y en esta temporada es la generación de los sucesores, de los hijos, donde Dios quiere empoderar los hijos, donde Dios quiere soltar la bendición, quiere activarlos en su llamado profético, quiere colocarlos en su destino profético, aún los niños, los adolescentes, porque hay una aceleración de los tiempos de Dios para trabajar con la próxima generación. Y todo lo que los padres le entregaron, usted ya lo va a recibir multiplicado, porque los hijos llegarán mucho más lejos de lo que han llegado sus padres, porque son como flechas, como saetas en las manos del valiente. Y la saeta es lanzada y llega mucho más lejos, alcanza mucha más velocidad y dimensión. Y yo declaro que los hijos no serán tocados por el pecado y la iniquidad generacional, porque nosotros tomaremos cuenta de ello en el nombre de Jesús. Nuestros hijos y nosotros mismos como hijos apostólicos, cada uno de su padre apostólico, alcanzaremos velocidad y aceleramiento en los próximos meses para alcanzar lo que el Padre te ha prometido. Toda palabra que salió de la boca de Dios para tu vida, tu familia, tu casa, tus finanzas y tu ministerio se cumplirá en el nombre de Jesús. No vamos a dejar nuestros hijos en manos del enemigo. Nuestros hijos serán enseñados por Jehová. Nuestros hijos tendrán temor de Dios. Pero depende de que nosotros nos levantemos a renunciar a toda iniquidad. Yo declaro como un león, porque el león de la tribu de Judá está en mi vientre
vientre espiritual y Él ruge a favor de mis hijos. Él ruge a favor de mis generaciones. No los tocará. Los cubrimos con la sangre poderosa de Cristo. No tocará nuestras generaciones en el nombre de Jesús. Vamos a leer un texto que nos habla acerca de esto que estábamos leyendo, acerca de los pecados sexuales. Dice en Levítico capítulo 18, versículos 24 y 25. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Porque mira lo que dice este texto. Dice, ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada. Dice que fue contaminada por los pecados de esas naciones que fueron echadas de delante de ellos. Y dice, y visité su maldad sobre ella. Visitar es llevar a juicio como consecuencia de un pecado o una maldad, así como lo hizo con Sodoma y Gomorra. La acepción de castigar es para enderezar. Y cuando viene a visitar la iniquidad, nos habla el Señor a nosotros, es para cruzársele en el medio de ese juicio como hijos de Dios, como intercesores, como adoradores, como los que portamos la genética del Padre. El Señor se cruza delante para cancelar esa maldición. Ya lo hizo en la cruz del Calvario. Él se hizo maldición por nosotros para que heredáramos la bendición. Cancelado las maldiciones de la ley. Pero nosotros tenemos que confesar las iniquidades. Pero lo primero que hay que hacer es reconocerla. Ahora bien, ¿cómo voy a reconocer lo que no sé? Por revelación. Necesitamos de la revelación. Dice en la palabra que el pueblo perece porque le faltó conocimiento. Le faltó revelación, pero cuando viene la revelación te activa y lo que tenemos que hacer es pedir perdón. Cuando nosotros pedimos perdón y somos limpiados por la poderosa sangre del Cordero, Él toma los pecados y los echa al fondo del mar, perdona nuestras iniquidades y borra nuestras rebeliones. Entonces hoy yo ya no tengo que sentir a Dios distante, ya no lo tengo que sentir lejos. Hoy puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Debemos pedir perdón por nuestros pecados, pero también pedir perdón por los pecados y las iniquidades de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos. Todo lo que se contaminó con algún tipo de inmoralidad, lo que se profanó, lo que se amancilló. En esta hora, Señor, yo lo arranco y declaro que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar, para purificar, en el nombre poderoso de Jesús. Hay gente que está luchando y está venciendo, pero tiene temor de caer. Tiene temor de volver atrás, tiene temor de incurrir nuevamente en los pecados de antes. Y por amor a Dios y por temor a Dios, como que se está conteniendo. Pero dice el Señor, cuando yo arranque la raíz, dejarás de batallar, porque eso no tendrá ningún poder en tus miembros. Ese pecado no tendrá ningún poder en tus miembros. Y algunos se estarán preguntando, ¿y hasta cuándo vamos a tener que renunciar? ¿Cuántas veces ya renunciamos? ¿Hasta cuándo voy a ser libre de eso? Hasta que esa iniquidad sea quitada completamente de nuestra vida, hasta que sea completamente arraigada. Ahora, ¿qué puede significar esto? Dice la palabra que somos tentados en nuestras propias concupiscencias. Entonces hay cosas todavía adentro que no fueron sanadas y no fueron liberadas y tienen que ser completamente desarraigadas. Y entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros cuando eso fue completamente desarraigado? Cuando sientas por eso, por ese pecado, por esa iniquidad, lo mismo que Dios siente por ello. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué cree usted que siente Dios por el pecado? Lo aborrece, le da asco. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Coloca honestamente cada día de tu vida las tentaciones, aquellas cosas por las cuales todavía no sientes lo mismo que Dios siente. Colócalo delante de la presencia de Dios, porque son cosas como dice la palabra. La iniquidad está oculta, escondida como una raíz. Nos da vergüenza, no lo hablamos y no lo tratamos con nadie. Pero yo te digo en esta mañana
que el Señor ha decidido que sea arrancada de raíz y que tú, por lo que todavía te puedas estar enfrentando, todavía teniendo lucha, porque quizás no has sido desarraigado por completo. Porque, por ejemplo, usted puede hablar, por ejemplo, un joven que tiene problemas con la pornografía y que le diga, ¿cómo sé que yo ya soy libre? Y entonces le puedes preguntar, ¿y qué sientes por ello? No, yo me estoy guardando, yo me estoy cuidando, estoy luchando por mantenerme en santidad. Pero le puedes preguntar, ¿sientes asco por ello? No, todavía soy tentado. Entonces todavía hay algo que tiene que ser arrancado. Y entonces te preguntarás, ¿hasta cuándo voy a pelear? ¿Hasta cuándo voy a batallar? Hasta que sea arrancado de raíz y tú sientas por ese pecado lo mismo que Dios siente por ello. Él tiene poder para hacer lo que tú no puedes. Él tiene poder para darte la victoria. Él tiene el poder. Ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Por eso este es tu tiempo. Este es el momento en que Dios quiere hacerlo en tu vida. Vamos a leer un texto más que nos habla acerca de esto. En Números capítulo 35, versículo 33. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre mancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Entonces ya veníamos hablando de que la tierra es contaminada y amancillada por todo tipo de pecado sexual y por la idolatría. Pero este nos habla de otro pecado que también contamina la tierra, que es el derramamiento de sangre. La sangre inocente a través de asesinatos, de violencia, de guerras ancestrales, a través de abortos, y las prácticas culturales de los que vivieron aquí antes, los primeros pobladores, los mayas, los aztecas, donde cada uno de nosotros vivimos. Le han dado una autoridad al enemigo para manifestar violencia, muerte, manifestar el espíritu de la muerte, de accidentes, muertes repentinas. Pero nosotros tenemos poder para deshacer las obras del diablo. La iglesia fue llamada para hacer retroceder el Hades. El Hades y la muerte no tienen que avanzar, no tienen que crecer los índices de mortalidad, tienen que ir decreciendo. Y cuando una iglesia activa, una iglesia en santidad, una iglesia limpia y libre de toda iniquidad y rebelión, comienza a sanar la tierra. Sanar es liberar, sanar es redimir. Recuerde lo que dijo el Señor Jesucristo acerca de esto. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra qué? Contra la iglesia. Por eso yo declaro que nos levantamos y nos manifestamos como hijos de Dios para sanar la tierra que Dios nos ha entregado por heredad, por posesión. Porque recuerde lo que leímos en Segunda de Crónicas capítulo 7 y versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y por eso es necesario que nos levantemos y nos manifestemos. Pero el proceso de liberación tiene que empezar desde adentro. Tiene que empezar por ser libres nosotros. Tenemos que ser libres nosotros primero para luego poder ir a liberar. Y yo declaro que nos levantamos y nos manifestamos como hijos de Dios para sanar la tierra que Dios nos ha entregado por heredad, por posesión. Pídeme y te daré las naciones de la tierra por herencia tuya. Padre amado, queremos venir delante de ti. No sabemos si en nuestras generaciones hubo abortos, hubo derramamientos de sangre, si hubo muertes, asesinatos. No sabemos si hay personas que se suicidaron y derramaron aún su propia sangre. No sabemos si dentro del aborto no solamente lo practicaron, sino que tal vez hayan profesionales o médicos que colaboraron en estos actos que contaminan la tierra y la sangre clama por venganza. Queremos declarar ahora delante de ti. Primeramente, una vez más, ponemos nuestras vidas delante de ti, nuestra vida, nuestros territorios. Límpianos, purifícanos de nuestra maldad. Arranca de raíz toda iniquidad, así como de inmoralidad sexual, de derramamiento de sangre.
Padre, tú sabes, tú conoces todas las cosas. Tus ojos escudriñan toda la tierra desde la eternidad, desde antes que todo fuese llamado a la existencia. Yo te pido ahora que en tu gracia y tu misericordia puedas ver, revelar y mostrar cuáles son las cosas a las que tenemos que pedir perdón. Porque queremos ser libres en esta noche, queremos ser limpios, queremos ser agentes de sanidad para el territorio. Queremos que cuando una misión nos sea asignada, el enemigo no pueda reconocer nada de él en nosotros, no tenga asidero. Que esa autoridad y ese poder sea reconocido aún por el mundo espiritual. Como dijeron los demonios cuando vieron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Por qué vienes antes de tiempo? Padre, que se pueda manifestar en nosotros los poderes del siglo venidero, la manifestación gloriosa, esa unción, esa autoridad, ese poder de aquellos que muestran la imagen y la semejanza de Cristo. Que cuando el enemigo nos vea, vea a nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Los cubro con la sangre preciosa del Cordero que fue derramada en el Gólgota, para que ninguna arma forjada del enemigo contra ustedes prosperará. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Wow. Muchas gracias, Pastor José Luis, por esa hermosa enseñanza y además por habernos ministrado, ¿verdad? Pero bien, esto no termina aquí, mis amados. Espero que hayas cargado tu teléfono porque esto apenas comienza. Y ahora vamos a ver cómo es ser libres de la cautividad. Y para esto hemos invitado a la profeta Patricia García. Muy buenas noches, mis amados. Qué bendición poder compartir nuevamente con ustedes. Reciban de mi parte un cordial saludo hasta el lugar del mundo en donde se encuentren, mis amados. Que sean todos extremadamente bendecidos. Bueno, yo para comenzar quiero pedirle a todos los que se han identificado con esta casa, los que saben que en Dios no hay casualidad, que Dios es un Dios de propósito y que no es casualidad, mi amado, mi amada, que tú estés conectado esta noche. Quiero pedirte que levantes tu mano en esta noche y repitas conmigo. Yo reconozco que pertenezco a esta casa espiritual. Yo reconozco en el nombre de Jesús que soy un hijo de este ministerio apostólico y profético y declaro esta noche que yo no voy a ser un espectador. Yo a partir de hoy, a partir de esta activación y esta impartición del Espíritu de Dios en mi vientre espiritual, en mi vientre profético, yo me activo, yo me conecto. Yo me alineo, vuelvo al origen en esta noche por una unción sobrenatural del Espíritu Santo para poder cumplir con el propósito divino que Dios tiene para mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Hay algo trazado desde antes de la fundación del mundo por el Eterno para que nosotros alcancemos la meta. Y no solamente tiene que ver con lo que está pasando, tiene que ver también con las unciones pasadas. Tiene que ver con la acumulación de las unciones que aún gravitan sobre la casa, sobre la ciudad y sobre la nación. Porque me he preparado herencia de esta casa para activar a las naciones de la tierra, el espíritu de la profecía, para despertar a los profetas dormidos, para sacar a los que están en cuevas a causa de Jezabel, para romper las estructuras de la mente que los han atado y los han retenido. Mis amados, tú y yo somos transformadores de ambientes.
Y si todavía no lo somos, hoy pasamos a esa dimensión. El ambiente no me toca, el ambiente no me transforma, el ambiente no me mata, el ambiente no me deprime. Por el contrario, porque yo voy a cargar de la vida de Dios el lugar que pise, la tierra que pise, el territorio que pise, y las tinieblas tendrán que retroceder. Y cuando sea enviado a levantar un altar de adoración, cuando yo sea enviado en una asignación, todo el poder y la unción que hubo en nuestro Señor Jesucristo se manifestarán a través de mi vida. Yo, por el poder de la palabra, te habilito para que puedas entrar en una nueva dimensión de poder y de autoridad, donde los enemigos comenzarán a temblar y van a retroceder a causa de la unción que está pudriendo los yugos, a causa de la unción que está haciendo la obra libertadora del Mesías. Dios empieza a mostrar la sobrenaturalidad que tiene preparada para esta temporada a través de tu vida. Y vamos a derribar algo que siempre pensamos que lo va a hacer el otro. No, mi amado, lo voy a hacer yo. Dígaselo a usted mismo y créalo. Usted necesita creer que Dios lo quiere usar de una manera sobrenatural, porque hay un llamado a las naciones para que vengan a su presencia, y Dios usará a los hijos como portales abiertos. Así que mi amado, mi amada, levante la mano y diga: hoy se me revela, hoy se me abre el entendimiento. Yo soy un portal espiritual. Yo tengo la dimensión de un portal espiritual. Cuando Jesús caminó por la tierra, Él fue el portal del Padre para manifestar su eternidad, su gloria, su poder, su magnificencia aquí en la tierra. Y lo hizo a través de obras y de la palabra. Usted ya carga la palabra. Usted tiene dentro suyo la palabra y las obras. Dice la Escritura en Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Así que, mi amado, usted está preparado y capacitado para manifestar las obras del Eterno. Por eso, a partir de hoy, usted se activa en ser un portal espiritual. Este es un año portal, donde las puertas de los cielos están abiertas y usted tiene la capacidad de conectarse, tiene la capacidad de recibir, de tener revelación, tiene la capacidad en esta temporada de ver que las puertas están abiertas. Yo necesito, dice el Eterno, que tú entiendas que tú eres ese portal por donde pasará el Rey de Gloria para manifestar sobre los territorios lo que Él quiere manifestar. Es un tiempo donde tú y yo podremos manifestar la gloria de Dios. No es para mañana, mi amado, ni para el año que viene, es para aquí y ahora. Yo declaro y profetizo que lo que no conseguiste por muchos años, ahora estarás activado de tal manera que va a empezar a suceder en tu vida. Levantad vuestras cabezas, oh puertas eternas, y pasará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? ¿Cuál es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Dios quiere manifestar a través de los portales salvación y liberación a las naciones. Es un año para las naciones de la tierra, para que las naciones se postren delante de Él. Así que el llamado es a los hijos. Dios va a empezar a tocar a los hijos de esta casa y va a enviarlos. Cada hijo de la casa tendrá un despertar de la voz profética. Ahora, no todos somos profetas, pero sí,
todos somos proféticos, porque todos tenemos en nuestro interior el Espíritu Santo dentro de nosotros, y el Espíritu está gimiendo, el Espíritu está clamando, el Espíritu está profetizando, el Espíritu está decretando, declarando y estableciendo. Así que yo activo en el nombre poderoso de Jesús la voz profética dentro de esta casa. Yo declaro que todos profetizarán, porque es un tiempo donde todos profetizarán, porque ese es el diseño de la casa. Mis amados, hoy es un día de rompimiento. Hay cosas que se tienen que quebrar, hay cosas que tienen que caer, hay cosas que se tienen que deshacer, porque el Señor está declarando a través de su voz que vienen tiempos favorables para esta casa espiritual. Y tiene que ver con el diseño de adoración, tiene que ver con el diseño de intercesión, con el diseño de sanidad de la tierra. Tiene que ver con el evangelismo poderoso que se suelta y se libera para después del trabajo espiritual. Así como el Padre tiene planes, tiene proyectos, tiene un diseño celestial, el enemigo sabe dónde Dios se va a mover. Él intuye qué es lo que Dios quiere hacer. Él huele la unción que el Padre está soltando y liberando proféticamente. Porque cuando algo llega en lo profético, cuando la voz comienza a sonar, cuando los hijos empiezan a ser activados, entonces viene lo que no es de Dios, lo falso, lo que quiere traer error, ahí viene lo que quiere contaminar lo profético y también viene lo que quiere destruirlo. Mi amado, cuando el enemigo ataca, no es contra el inconverso, porque ya está con ellos la palabra de maldad, sino contra los hijos de Dios. El enemigo está atacando para callar la voz profética, está trayendo dificultades, problemas, enfermedades como el cáncer que destruye la familia. Y podemos ver gente que está oprimida, gente amargada. Donde quiera que vamos, escuchamos a la gente decir, qué mal que está esta situación, esto va de mal en peor. Y a veces, hijos de Dios, en vez de dar una palabra de fe y esperanza, en vez de profetizar y declarar una palabra, una promesa de Dios, se une y responde, ¿verdad que sí? Qué mal está la situación. El enemigo quiere callar la voz profética para que el lenguaje de las tinieblas comience a funcionar en el lugar. Mis amados, el enemigo está atacando a los hijos de Dios, cerrándoles la boca. Está callando la voz profética. Ha callado la voz de la tórtola con gozo y alegría que declara la nueva temporada, lo que Dios quiere hacer, lo que Dios va a establecer. Pero ¿cómo si no vemos nada? Pero la realidad es otra. No es la realidad por la cual nos movemos, es la verdad de Dios. Los hijos de Dios no nos movemos por lo que vemos, sino por lo que creemos. Hay algo que se habla en los cielos, que tiene que ver con mi vida, con mi diseño, que me dice otra cosa. Hay algo que dice que voy a tener salud, que voy a tener bendición, que voy a tener prosperidad, que el Padre quiere que cumplamos el diseño profético aquí en la tierra para este tiempo yo he venido, que para este tiempo Él me ha preparado. Pero ¿qué pasa? Muchas veces lo sabemos, pero no lo declaramos. Lo sabemos, pero no lo vivimos. Ni siquiera lo podemos profetizar, porque se ha levantado algo poderoso que se llama las voces ancestrales. ¿Qué quiere decir esto? Que lo sabemos en el intelecto, tenemos conocimiento de ello, pero no lo vivimos. Sabemos mucho, pero muchas veces practicamos poco, porque muchas cosas las sabemos con el conocimiento natural y no a través de la revelación. Porque cuando viene la revelación, tú tienes las llaves. Y cuando tú tienes las llaves, tienes la autoridad. Y cuando tú tienes la autoridad, entonces tú te puedes levantar y confrontar el problema, confrontar la situación. Y le ordenas aún a la muerte retroceder, porque te han sido dadas las llaves para que te levantes contra el Hades, contra el infierno, contra la muerte y les des la orden en el nombre poderoso de Jesús. Esto tiene que ver con la voz. Por eso lo que se quiere callar es la voz profética.
Lo que se quiere callar es la voz que declara, que establece, que trae el diseño del cielo y lo establece aquí en la tierra, así en el cielo como en la tierra. Mis amados, Jesús contemplaba al Padre y lo que él miraba hacer al Padre en el cielo lo hacía aquí en la tierra. Por eso cuando le hacían pedidos que no estaban en los tiempos y en las formas, él se tomaba su tiempo y cuando oraba y contemplaba al Padre hacer en los cielos, él lo hacía aquí en la tierra. Es tiempo, mis amados, donde la voz profética te tiene que alinear de tal manera con el Padre, que en la intimidad con Él tú tengas el diseño, tú lo traigas y lo establezcas en tu territorio. El objetivo del enemigo es atacar la herencia, es dejar a los padres sin sucesores, es cortar para destruir todo lo que tenga la marca y el ADN de los padres ministeriales y espirituales de este tiempo, que son los que van a hacer que lo que se hable en los cielos se hable en la tierra, que lo que se establezca en el cielo se establezca aquí en la tierra. Y el enemigo va a utilizar diferentes formas y métodos para conseguir que los herederos o los sucesores sean abortados. Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestro trabajo de guerra espiritual no solamente tiene que ver con mi vida, con mi casa, con mi familia y con mi territorio. También tiene que ver con mi descendencia. Tiene que ver con las generaciones que vienen después de mí. Tiene que ver con lo que yo estoy impartiendo, con lo que el que recibe esa impartición sea despertado. Porque hay gente profética que está dormida, hay gente profética que está letargada, está cansada y está desanimada. Pero el Padre está levantando una voz y esa voz va a empezar a sonar como el chofar para despertar, para activar a las voces proféticas que ya están en los territorios, pero que todavía no están cumpliendo con la función de ser una voz que clama en medio del desierto. Entonces, declaramos que esa unción, aún con las unciones generacionales, se van a activar por el poder del Espíritu Santo para que venga a la tierra temor de Dios y las naciones se postren delante de Él. Aleluya. ¿Para qué es necesaria la voz profética? ¿Por qué el enemigo está tan empeñado en callar la voz profética? Porque toda guerra espiritual necesita de la voz profética, necesita de los dones que están en la gente profética, necesita de las actividades que manifiesta la gente profética. Nosotros nos movemos desde el oficio profético, pero no creemos, mis amados, que el profeta es la última Coca-Cola del desierto. Yo en lo personal, yo creo en los 5 ministerios, creo en la edificación del cuerpo de Cristo. Yo honro cada manto que he llevado con temor del Señor. Como profeta o como gente profética, tenemos que saber y entender qué es lo que nos corresponde hacer a nosotros. Yo tengo que preguntarme qué me corresponde y qué es lo que yo tengo que hacer dentro del plan eterno de Dios. Entonces, no solamente los profetas, sino quienes tienen un ministerio profético o una dimensión profética o los hijos de una casa profética, tenemos que entender que el primer objetivo en la guerra espiritual es facilitar la revelación. Veamos lo que nos dice el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, mis amados, el Señor no hará nada sin revelar su secreto a sus profetas. Lo profético te adelanta, lo profético te habla, lo profético te ministra, te hace que tú tomes la ofensiva. Uno tiene que entender y adelantarse a las estrategias de Satanás. Él está callando las voces, está callando la gente que se está manifestando, los hijos que se están manifestando en los territorios. Nos tenemos que adelantar, nos tenemos que preparar, tenemos que ir en la intimidad. En la intimidad es donde Dios nos habla, en la intimidad es donde se nos revela, en la intimidad es cuando tú te conviertes en amigo de Dios. En Génesis capítulo 18, versículos 17 y 18 dice: Y Jehová dijo:
¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Qué tremendo, mis amados. Ese es el secreto. Cuando tú te conviertes en amigo de Dios, cuando tú amas lo que Dios ama, cuando tú trabajas por lo que Dios quiere que se haga, cuando tú odias lo que Dios odia, el pecado, la iniquidad, cuando tú amas a las naciones, entonces Él se convierte en tu amigo y te empieza a contar sus secretos, te empieza a revelar, Él te empieza a ver como ese instrumento para lo que hay que hacer aquí en la tierra. Porque la legalidad de Dios se mueve en justicia y Dios se mueve en legalidad. Lo tiene que hacer a través de los hijos. La creación toda está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. La tarea es para los hijos. La respuesta la tengo yo. Dígaselo a usted mismo. La tarea la tengo yo. Por lo tanto, todo hijo de Dios que va a entrar en guerra espiritual, que va a batallar por su nación, que va a pelear por su casa, por su familia, por su casa ministerial, tiene que tener una certeza de que precisa nuevos niveles y dimensiones de revelación. La dimensión es entrar a un lugar donde nunca entraste antes, acceder con una llave a un lugar donde la puerta estaba cerrada y nunca pudiste entrar para ver qué había o qué no había, lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, pero es de Dios. Porque Dios quiere que nosotros conozcamos nuevas dimensiones espirituales, porque si nos quedamos con lo que sabíamos hace 20 años atrás, nos quedamos estancados. Y usted se preguntará, bueno, ¿lo que hicimos años atrás no sirve? Sí sirve, mi amado, y es necesario, porque se edifica un bloque sobre otro. Para edificar necesito ir sumando. Así que yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que se quebranta todo espíritu de estancamiento, se quebranta todo lo que te frena en el nombre poderoso de Jesús. Porque lo que hoy te frena, si hace un año tú estás igual que el año anterior, no creciste en dimensión, tú no creciste en revelación, no creciste en entendimiento, tú no creciste en la palabra, no creciste en intimidad. Mi amado, tú estás estancado. Pero la peor noticia que tengo para darte es que en el mundo espiritual nada queda estancado, porque lo que no avanza retrocede. Así que si tú te ves que estás como ayer y dices, bueno, no estoy tan mal, el problema es que mañana vas a estar peor, porque el enemigo tiene sus estrategias y solamente lo profético se adelanta, lo profético lo ve, lo profético lo discierne, lo profético lo entiende. Por eso la gente profética, la comunidad profética necesita orar y clamar por nuevos niveles y dimensiones de la revelación espiritual. ¿Y cuál es tu peor enemigo? La estructura. Porque yo en la estructura estoy cómodo con lo que sé, yo estoy cómodo con lo que entiendo, yo estoy cómodo en saber que esto es así, y si no me salgo de ahí, me muevo con libertad. Tal vez a usted le ha pasado, mi amado, que cuando esté en su casa, aun cuando no hay luz o está con la luz apagada, usted puede ir al baño, usted abre la refri, va a la cocina. Bueno, en el mundo espiritual nos pasa lo mismo. Aunque tengamos la luz apagada, sabiendo, ¿verdad?, que la luz representa la revelación divina, pero como yo conozco, con lo que yo conozco estoy bien porque es lo que yo manejo, porque la estructura te hace saber, te hace conocer, estamos hablando de conocimiento, pero tú no crees ni en la revelación ni en la dimensión. Pero el Padre te va a meter tal vez en otra casa, y estoy hablando figurativamente, y tú en esa casa vas a tener que palpar, vas a ser como un niño, vas a andar buscando la perilla, vas a necesitar moverte de otra manera. Te va a llevar más tiempo y eso puede que genere inseguridad. Pero Dios, como a un niño, te lleva de la mano para que conozcas y prosigas en el conocimiento de Él y de su diseño. Para que la voz profética no sea apagada y callada, necesitamos quebrantar toda estructura de nuestro pensamiento, todo lo que me da seguridad, todo lo que me da comodidad. Así que, mi amado, dígale al Padre, Padre,
Yo clamo delante de tu presencia en esta nueva temporada para que se me revele, para que se me abra otra dimensión, para poder acceder a esos lugares donde nunca entré. Pero yo sé que si voy de tu mano, voy a poder hacerlo con sabiduría, voy a poder hacerlo con entendimiento y entonces podré cumplir el propósito por el cual fui creado y diseñado. Yo puedo haber sido muy útil hace 2 años, 3, 5, 10 años. Y la unción y las glorias pasadas son extraordinarias, pero yo no me puedo alimentar de las glorias pasadas. No digo que no sirven, no digo que no fueron colocando estratégicamente la estructura donde hoy sigue la edificación del Señor, pero no es, mi amado, para este tiempo. Y yo le estoy hablando a tu espíritu. Y yo estoy sacudiendo porque yo veo muchas barreras, yo puedo ver muchas estructuras que tienen que ser removidas y con mucho temor y temblor del Señor. Yo declaro que viene un vino nuevo, que viene una unción nueva y esos odres viejos tienen que ser quebrantados. Necesitamos odres nuevos, elásticos, flexibles, dispuestos a oír la voz de Dios y a obedecer lo que Dios está mandando. Aunque a veces parezca una locura, porque la revelación cuando viene, a veces te parece una locura. Cuando viene la palabra de Dios, muchas veces no la vas a entender, pero si tú lo haces bajo la revelación del Espíritu Santo, lo haces con revelación y sabiduría en el conocimiento de Él, será diferente. Por eso el apóstol Pablo ora e intercede. Cuando él empieza a ministrar apostólica y proféticamente por esto, no pide otra cosa. Pide espíritu de revelación y de sabiduría y que el conocimiento de Dios le sea dado y le sea abierta esa dimensión que solamente se tiene por el Espíritu. Veamos lo que nos dice el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 9 al 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando yo tengo la revelación de Dios y yo entiendo que separada de Él no puedo hacer nada, yo entiendo que si Dios no me habla y si Dios no me revela, yo no sé nada, mucho menos del mundo espiritual. Pero si yo entiendo que como ser bidimensional, en lo natural me manejo en lo natural, pero en lo espiritual, dice la Escritura, que los espirituales pueden discernir las cosas espirituales. Los espirituales pueden entender las cosas espirituales. Entonces yo necesito moverme en esa dimensión espiritual para que lo que Dios hará en este tiempo, a causa de la voz profética y de la activación de la comunidad profética, es que las almas sean sacadas de los cautiverios. El libro de Efesios, capítulo 4, versículos 8 y 9, dice así. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. La palabra de Dios nos enseña que Jesús mismo entró en los lugares más profundos de la tierra para sacar las almas que estaban cautivas. Y nosotros creemos que esos cautivos son los inconversos, porque la luz de Dios todavía no les ha resplandecido. Pero hay muchísimos hijos de Dios que están en lugares de cautividad. Mis amados, hay lugares de cautividad. Muchas veces nos encontramos con gente creyente que tiene más de 20, tiene 30 años en el evangelio y aún están en cárceles de soledad. Todavía están debajo de la opresión del rechazo, todavía sienten que tienen algunas ataduras y ligaduras y que tienen temores para confrontar la guerra espiritual, la adoración, la intercesión, porque ellos dicen, si yo me meto en esto, el enemigo se levanta contra mí. No solamente falta de conocimiento,
a veces de quién soy, de mi identidad, de mi llamado, del poder de Dios sobre mi vida, de que el enemigo está limitado. Esos son fundamentos y es básico. El problema a veces pasa porque alguna parte de mi alma ha quedado en cautividad. Entonces, la comunidad profética, que como paso 1 dijimos tiene revelación, no solamente va a ministrar a la necesidad de la salvación, sino que va a llegar con la revelación a la necesidad de la cautividad, porque también es una dimensión, mis amados. Hemos hablado acerca de salvación, hemos ministrado acerca de sanidad y milagros, hemos ministrado a la iglesia con sanidad interior, hemos enseñado cómo reprender y renunciar a iniquidades, rebelión y pecado, pero no hemos sacado muchas veces las almas de la cautividad. Yo creo que la más excelente dimensión de la liberación es la de las almas. Porque en un lugar, en las profundidades de la tierra, donde el enemigo trabaja a través de la voz, si usted es perceptivo, el espíritu se dará cuenta las veces que Dios hoy habló de la voz. Porque todo lo que pasa en la dimensión espiritual pasa a través de una voz. Entonces, esa voz que es activada a través de demonios toma una parte del alma que está fraccionada. Si mi alma es fraccionada, tal vez a causa de una herida, de un problema, de un conflicto, de la soledad, de la depresión, de la muerte repentina de un ser querido, de un abuso, de una violación, mi alma es fraccionada, tal vez por haber participado mis generaciones en ocultismo, por pecados no confesados, por heridas del alma y por maldiciones generacionales. Son las 4 causantes o causales o puertas abiertas para que alguna parte de mi alma sea llevada a los lugares de profundidad. Entonces, yo que amo al Señor y que mi espíritu está redimido y convertido y que alaba al Señor, estoy como incompleto, siempre me falta algo. Una persona me dijo en una ocasión, mira hermana, yo tengo todo, pero siento que me falta algo. Y yo le dije, yo entiendo que hay algún tipo de cautividad en tu vida, porque puede que diga, yo tengo un buen matrimonio, tengo un buen trabajo, tengo dinero, amo al Señor, sirvo al Señor, pero me siento insatisfecho. Mi amado, te falta algo. Yo estoy ministrando directamente al espíritu de gente que está en cautividad, porque por revelación yo recibí que esta noche habría gente que sería completamente liberada. La unción de Jehová, dijo el Señor, está sobre mí para dar libertad a los cautivos, para proclamar apertura de la cárcel, para que los que están cautivos en este día sean libres y sean completamente restaurados y sanados integralmente, mente, alma, cuerpo y espíritu. Entonces, el problema tiene que ver con la voz, porque ya oraron por mí, ya me ministraron, quizá me revolqué en el piso, tuve manifestaciones y me sentí bien por un tiempo, pero entro en ciclos repetitivos. Hace un año que estoy bien, pero vuelvo a caer, me vuelvo a enfermar, me vuelve la depresión otra vez, me quedé sin trabajo otra vez. Estamos en miseria porque se repite el ciclo, porque hay alguien que está interesado en que tu voz profética se calle y ese tiene otra voz que se llama la voz del inframundo, ministrando al alma fragmentada. Tu padre vivió lo mismo, tu madre vivió lo mismo, tus abuelos vivieron lo mismo. ¿Tú crees que es tan fácil salir de eso? Y empieza a operar como si fuera tu mente, como si fueran tus propios pensamientos, pero en realidad es la voz del inframundo. Por eso el Señor tuvo que entrar a los lugares más profundos de la tierra para darles libertad a los cautivos. Pero hoy le habla a la iglesia. Él ya se fue al Padre y nos envió al Consolador, al Espíritu Santo, y nos dijo que lo que Él hizo, nosotros también lo haríamos y que aún cosas mayores.
Entonces, yo entiendo que la iglesia profética tiene un camino largo para empezar a activar en su mente la mente de Cristo y entender que tenemos que sacar las almas cautivas de la cautividad, porque mucha gente que está frenada, mucha gente que está inoperante, mucha gente que no ha entrado en el diseño, tiene que ver con los lugares de cautividad, con las regiones de cautividad. Los vamos a arrancar de ese lugar y los vamos a posicionar proféticamente donde Dios quiere que ellos estén. Eso se llama proféticamente llevar a una persona a su destino profético. Entonces, la comunidad que quiere ser callada con la voz, porque tú contrarrestas esa voz, porque tú declaras la verdad de Dios, no la realidad. Tú le vas a decir esto. Hoy parece de esta manera, pero Dios te dice esto. La palabra ya dice esto de tu vida, la palabra dice esto de tu familia, la palabra dice esto de tu economía. Amado, empieza a declararlo, empieza a repetirlo, empieza a establecerlo, empieza creyéndolo tú, porque a veces no lo decimos porque ni siquiera lo podemos creer. Pero cuando yo le creo a Dios, cuando yo empiezo a hablar como Dios habla y empiezo a traer el lenguaje del cielo a la tierra, y en ese proceso voy creciendo y voy madurando y voy entrando a nuevas dimensiones, porque en el mismo modo en que yo soy liberado, yo estoy siendo preparado para liberar personas, familias y territorios. Por eso hay gente que no le da resultado. Por eso hay gente que dice, ya fuimos, ya oramos por una familia, por un matrimonio, por una región, pero no vemos, no pasa nada. Porque tiene que haber una tarea del Espíritu Santo primeramente en tu vida. Y cuando tú ya cargas esa unción que lo hizo en ti, no tienes que desgastarte gritando. Te vas a parar en un lugar y la misma unción que lo hizo en ti, que ya está dentro de ti, empieza a fluir de tal manera que las cadenas se rompen, las ataduras se rompen. Yo quiero declarar en el nombre poderoso de Jesús que viene un nivel de liberación extraordinario sobre la casa. Lo van a necesitar, porque cuando vayan a tomar los territorios, tendrá que ir gente sanada, gente liberada, gente sin estructuras mentales. Porque si tú te paras en un territorio y el Padre te dice, echa agua o tira esto, derrama aceite, antes de empezar van a venir esas cosas a tu mente, pero ¿será de Dios? ¿Será que fue mi corazón? Y es que tú no estás escuchando la voz de Dios, estás escuchando la voz de tu mente, estás escuchando las voces que te están hablando, que siempre van a ser contrarias, antagónicas a lo que Dios quiere que tú hagas. Y después tienes las voces ancestrales, las voces de tus antepasados. Eso es algo que tenemos que saber como comunidad profética liberados, porque así como dijimos hoy, que hay una acumulación de unciones, también hay una acumulación de mensajes verbales que se han liberado generacionalmente y que operan en el mundo espiritual, porque hay una palabra que les está dando legalidad. Si yo no tengo revelación para cortar y deshacer las obras del diablo, eso todavía va a operar. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, me va a hablar como si fuera mi mente, pero en realidad lo que me habla es un espíritu ancestral. Por ejemplo, cuando el Señor te habla de que tú vas a ir y vas a construir templos para Él, lo primero que empieza a venir a tu mente son esas voces ancestrales, lo de tu mamá, tu papá, tu abuela, tu abuelo, que te decían nosotros no podemos, nosotros no tenemos, nosotros nunca le debemos nada a nadie, no nos vamos a ensuciar nuestro apellido, no vamos a meternos en deudas, no queremos dar mal testimonio. Y parecen cosas buenas, son reales, pero nos limitan toda la vida. Las voces ancestrales te hablan de miseria. Te hablan de que tu apellido es tan importante que no debes ensuciarlo, que no te quieres meter en ningún desafío y dejas de creer que Dios puede suplir mucho más abundantemente de lo que tú crees y entiendes. Y lo que yo veo es que mucha gente dice, pero mi mamá esto, mi papá esto, mis abuelos lo otro. Y yo les digo, te están hablando las voces ancestrales.
Tienes que salir de esa cautividad. Fue bueno para ese tiempo, los principios quedaron establecidos. Mis amados, yo creo en la honestidad de la palabra, en pagar las deudas. Yo lo creo, yo lo vivo, lo practico y lo enseño con autoridad porque lo vivo. Pero no me puede atar a lo que Dios quiere hacer en mi vida. No solamente tenemos que entender la revelación para sacar las almas de la cautividad, para que se manifiesten en libertad, sino que debemos como comunidad profética recuperar lo que se perdió, el dominio de las áreas que están en conflicto. ¿Cuáles son las áreas que están en conflictos? Los aires, los territorios y la mente de las personas. Muchas veces la guerra espiritual no ha sido completa porque no se ha trabajado en la mentalidad de la gente, no se han quebrado las estructuras que tienen que ser quebradas. La operación del enemigo es a través de estructuras demoníacas en la mente de las personas, aún en los creyentes, cuando no podemos oír la voz de Dios, porque tal vez nos grita más fuerte el enemigo. La estructura de lo que estamos acostumbrados nos dice, aquí estoy cómodo, aquí me debo quedar, lo que me enseñó mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo, yo lo tomo como una metodología inquebrantable. Entonces, las personas tienen una estructura mental impenetrable. Hay que empezar a orar, mis amados, para que el Padre quebrante esa estructura mental, para que alguna vez entren las armas espirituales poderosas en Dios, que no son naturales, son del Espíritu. Pero la oración, el poder y la intercesión nos van a permitir entrar y acceder para quebrantar esas estructuras, porque lo profético, como dice el llamado de la unción de Jeremías, es puesto para arrancar, para destruir, para derribar. Y cuando habla de fortalezas, no habla de fortalezas físicas, habla de fortalezas mentales y de estructuras mentales. Entonces, ¿nosotros vamos a meternos a conquistar un territorio? Claro que sí. ¿Nos vamos a meter a traer el cielo a la tierra? Sí. Vamos a reconquistar lo que el primer Adán perdió y se recuperó a través de Cristo. Pero hoy somos nosotros los instrumentos de hacer lo que el diseño que está en el cielo se establezca aquí en la tierra. Pero lo primero que Dios quiere decirnos hoy es que tiene que trabajar con nuestra vida. Tiene que reactivar la voz profética, tiene que sacar las almas que están en el cautiverio y empezar en el poder del Espíritu a darnos libertad. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. Hay palabras, mis amados, hay promesas y hay establecimiento de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así que hoy se quebranta toda autoridad que el enemigo tiene sobre nuestra mente en el nombre poderoso de Jesús. Cuando es establecido lo nuevo de Dios, se quebrantó el patrón de conducta viejo, renovándonos en el espíritu de nuestra mente. Lo que el Señor va a hacer, va a permanecer. Lo que Dios va a hacer en nuestra vida va a durar. Va a quebrar el ciclo, va a desarticular lo que el enemigo viene tejiendo y haciendo por años. Necesitamos entender que hoy se tienen que quebrar fortalezas de nuestra mente, que se inició en la mente a un nivel individual, pero cuando muchas personas piensan de la misma manera, se crea la estructura en el territorio. Tú vas a ir a batallar con un problema de pobreza en un territorio, pero primero tendrás que cambiar la mentalidad de la gente, porque si nosotros vamos y les damos y los bendecimos y les sembramos, bueno, hoy van a estar contentos, mañana van a estar contentos, pero cuando se les terminó, entonces empieza la voz a decirles otra vez, no tenemos, no podemos, ¿cuándo van a venir? ¿Cuándo nos van a dar? Los estamos esperando. Muchas personas tienen este pensamiento. Nosotros hemos trabajado con comunidades marginales y tienen este pensamiento. Hemos trabajado en naciones que tienen este pensamiento. Es una estructura mental para las naciones latinoamericanas. Es la manera de tener atada a la gente, tal vez con un bono o con un dinero. Como iglesia profética, como comunidades proféticas, estamos siendo llamados a confrontar con la voz. Seamos esa voz que prepara el camino,
El camino fue preparado por la voz, mis amados. Cuando Juan el Bautista vino, él fue el que confrontó el pecado territorial, la inmoralidad sexual. La voz que prepara el camino para la venida del Señor siempre va a confrontar los espíritus territoriales. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que renovarnos en nuestra mente de las cosas viejas, para que no solamente se quiebren en mi vida, se quiebren en mi familia, para que no toque mis generaciones venideras, para que yo pueda ir con autoridad al territorio y que el enemigo no pueda hallar ningún asidero en mí. En Juan 14:30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Así que, mis amados, que nosotros podamos decir, como dijo nuestro Señor Jesucristo, el enemigo no tiene nada en mí, ningún asidero. Un principio espiritual para la guerra, para permanecer en la libertad, para no tener puertas abiertas, es que el enemigo no tenga nada en mí. Yo no puedo confrontar la inmoralidad si todavía hay vestigios de inmoralidad, así sea de pensamiento. Por eso aún el espíritu tiene que sacarme de la cautividad desde mis pensamientos, en el ser integral, mente, alma, cuerpo y espíritu. Porque cuando está fraccionada el alma, yo tengo que recuperar esa área para que venga y toda entera yo pueda decir: alma mía, alaba a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él tiene la capacidad para que todo sea restaurado y yo pueda literalmente adorar al Señor con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi ser, sin complejos o culpas o acusaciones que vienen a través del enemigo cuando todavía tiene cosas en mí. Si yo tengo que ir a un territorio donde se mueve la corrupción, yo tengo que caminar en justicia. Nos hemos olvidado de versículos que nos dicen qué es lo que Jehová pide de mí: hacer justicia. Nosotros tenemos que caminar en justicia. Somos hijos de Dios. Tenemos que manifestar su justicia. Fuimos hechos justicia en Él. Yo tengo que dejar todo lo que no conviene y aún cosas que tal vez no son pecados, pero que no me convienen para mostrar un caminar en justicia en el Señor. Entonces voy a poder ir a un territorio y decir: yo sé quién gobierna este lugar, yo sé cuál es el príncipe que tiene atada con autoridad este lugar, sobre el sistema de este lugar. Pero yo he vencido al mundo, yo he vencido al pecado, porque Él venció, yo vencí. Y el Padre hoy me ve a mí a través de la sangre del Cordero, pero también me ve caminando en justicia. Algo que el Señor me mostró, que muchas veces es inoperante nuestra intercesión, porque nosotros no caminamos en la justicia de Dios. Veamos lo que nos dice el libro de Salmos, capítulo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mis amados, para que los cielos estén abiertos y los oídos de Dios estén atentos, yo tengo que caminar en justicia. Yo activo esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, un entendimiento sobrenatural del Espíritu Santo, con una impartición que aún por la noche y mañana y los próximos días trabajará sobre nuestra vida de una manera tan sobrenatural, donde me va a marcar, donde me va a enseñar, donde me va a hablar, donde me va a revelar la unción profética que está dentro mío, que se está activando ahora, que se está destapando ahora por el poder de la palabra. Porque la palabra hará aquello para lo cual es enviada. Yo declaro que empieza un fluir interno, que me va a mostrar de la misma manera que a Isaías, cuando él dijo: ay de mí, ahora que estoy delante del trono, puedo ver que soy un hombre de labios inmundos. Estar en la presencia, estar en intimidad, estar debajo del manto de la revelación del Espíritu, te trae claridad en las cosas que tienen que ser cambiadas, en las cosas que tienen que ser transformadas, en las estructuras que tienen que ser derribadas.
Yo activo en el nombre poderoso de Jesús el poder de la revelación, pero primero empieza para tu vida, pero primero empieza para tu casa, tu familia, y viene el cambio, viene la transformación. Yo declaro y establezco por la palabra una remoción de las cosas movibles para que venga un establecimiento de lo inconmovible del Padre en tu corazón, en tu alma, tus emociones y tu mente. Y caen ahora por el poder de la palabra todas fortalezas de temor, todas esas estructuras del que yo no me meto en esto, no hablo de esto, yo no lo confronto, porque la intimidación te dice no te metas. Yo quiebro en el nombre poderoso de Jesús todo temor a la venganza, el temor a la muerte, el temor a la enfermedad cae ahora. Se va fuera el temor a las malas noticias, cae todo temor a las enfermedades terminales, temor a la violencia, temor al asesinato, cae ahora en el nombre poderoso de Jesús. Todo temor a que le pase algo a los hijos, temor a la violación, al abuso, temor a la miseria, temor a la pobreza, temor a las maldiciones, a los brujos, a los hechiceros, todo ese temor cae ahora en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro y se está rompiendo en tu mente, se está rompiendo en tu mente en el nombre de Jesús. Veo cómo hay personas que fueron edificadas por sus padres en el temor, con amenazas, en cuartos oscuros, palabras negativas que fueron declaradas sobre sus vidas. Estructuras de negativismo. Por eso tú crees que no puedes, que no vas a alcanzar, que no es para ti, que no tienes la unción, que no te sientes hijo. El temor al rechazo, el abandono, en el nombre de Jesús. Yo declaro que todas esas estructuras caen ahora en el nombre poderoso de Jesús y se cortan los ciclos repetitivos generacionales. Declaro que eres libre de toda cautividad, de todo cautiverio, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mi amada profeta, por esas palabras tan poderosas que estremecen nuestras vidas y rompen toda cautividad. Gracias. Señor, te bendiga. Y a ti, mi amado, mi amada, espero que hayas recibido esta noche, que hayas entendido lo que el Señor tiene preparado para tu vida, las grandes y maravillosas bendiciones que el Señor tiene preparado, porque quiere que seas libre, libre de toda cautividad, libre de toda atadura, porque el enemigo no tiene autoridad sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias, Señor, por lo que estás haciendo a través de esta casa, Señor. Gracias, gracias porque nos sigue trayendo libertad para que seamos libres, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Gracias, gracias, mis amados. Gracias.